¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de lo que es el concepto de la política y lo vamos a ver desde la perspectiva de las palabras o los vocablos que se usan en el idioma inglés para referirnos a la política, a lo político. En la lengua inglesa existen tres palabras para definir la política: el polity, politics and policy. En castellano o en español solamente, como todos sabemos, existe nada más la palabra política, ¿no? Y pues eso a veces genera un poco de confusión porque yo siempre luego escucho o pongo atención cuando la gente habla, se refiere a la política y solamente hablan respecto a un ámbito, el ámbito donde los medios de comunicación hablan todo el tiempo, ¿no? Es decir, que si un partido político hizo tal cosa, que si un candidato negoció tal con otro candidato, es decir, tiene que ver con la parte media de la política, que son las interacciones entre los actores políticos, ¿no? Y lo que tiene que ver con el reparto de poder, cómo se van organizando, qué estrategias van utilizando, tanto como actores individuales como actores colectivos, para ir acumulando, digamos, un poco más poder y tener más capacidad de influencia y decisión en los asuntos públicos que les interesan, ¿no? Pero ese es solo un aspecto, el que tiene que ver con politics, justo, en el vocablo inglés. En realidad hay otras dos concepciones de la política que son importantes conocer o interesantes, que es el polity, que tiene que ver con el régimen político, digamos, con la parte de la estructura, de las normas, de las reglas que no cambian tanto. O sea, por ejemplo, en este caso, en América Latina, por ejemplo, existen los sistemas presidenciales, existe la división de poderes, existe un orden constitucional, todo este tipo de reglas generales que regulan el acceso y el ejercicio del poder político. Todo eso entra en lo que es el polity, que para los anglosajones, ¿no?, lo denominan así. Entonces, cuando ellos quieren referirse a este sistema de reglas que es más rígido y que no cambia tanto, que se mantiene más en el tiempo, se refieren al polity. Y nosotros quizás podríamos hablar de sistema político o régimen político, ¿no? Es como lo más parecido. Esa es la primera concepción, digamos, del ámbito de la política. Y la segunda es la que les decía, que tiene que ver con lo que más comúnmente estamos acostumbrados a ver, al menos aquí en América Latina, que es la parte de cómo los actores van negociando, cómo los actores van realizando estrategias, van utilizando sus recursos para poder cada vez incrementar su capacidad de influencia, incrementar, digamos, ahora sí que su poder político, ¿no? Esto tanto a nivel individual como colectivo. Y la tercera parte tiene que ver con el vocablo de policy, que de ahí es donde deriva después el enfoque de policy analysis o public policy. Entonces, esta parte tiene que ver con ya las decisiones, que obviamente son resultado de la interacción de los actores políticos en esta arena, digamos, de reglas o de normas o de instituciones en donde se da esta lucha de conflicto, esta lucha de intereses, ¿no? El resultado de esta arena y esos actores justo derivan en lo que son las policies, en lo que son las políticas, ¿no? Entonces las políticas es, digamos, ya el producto de la interacción de los dos ámbitos anteriores. Esta forma de entender la política, que son como tres ámbitos, digamos, de la política, es una forma analítica de ver la política. Tampoco significa que opera de manera aislada, por el contrario, es un ámbito, es todo un ámbito que es el ámbito de la política, pero para poder analizarlo, esta categoría de segmentar o de dividir en diferentes ámbitos es bastante útil, ¿no? Para poder a veces tener un poco de más claridad de dónde queremos poner el foco o a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, para no hablar de manera generalizada de, la política es una mierda, la política no me gusta, habrá que ver qué es la parte que no te gusta, ¿no? Probablemente lo que tiene más valoraciones negativas, me parece, son la parte del medio de la política, lo que se le llama en inglés politics, que son, digamos, todas las conductas, todos los actos de los actores, que pareciera que es como negativo, pero no, realmente no es negativo, es simplemente el cómo los actores se van moviendo para buscar, insisto, acumular más poder político, porque esa es su finalidad, ¿no? Si no, no tendrían razón de ser. Ahora, en esta interacción no nada más están los actores políticos, así le llamo yo, pero evidentemente pueden surgir muchísimos actores más del mercado, de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Al final del día es cómo actores de la sociedad, como grupos, como personas de la sociedad buscan influir, buscan ser parte de las decisiones públicas por algún interés, el que sea que tengan. Todo el mundo nos movemos por intereses, eso es obvio. Los valores e intereses son los que nos mueven a actuar. Si no tuviéramos intereses, no actuaríamos. Entonces, esa es la parte que es el motor, digamos, la motivación principal por el que los actores negocian, realizan demostraciones incluso de poder, y eso es lo que lleva a ellos a acumular más poder y entonces ampliar su capacidad de influir en las decisiones públicas. Entonces, el análisis se puede hacer en tres ámbitos, ¿no? El ámbito macro, digamos, que es el régimen,
el ámbito de las decisiones de los actores, la interacción entre ellos mismos, y luego el ámbito de lo que es el resultado, ya son las políticas, las legislaciones, las regulaciones, los programas, lo que ya tiene que ver que va a impactar directamente hacia la ciudadanía. Bueno, hasta la otra. Chao.